Bienvenidos a este resumen guiado del estudio de la revista para esta semana, 5 al 6 de abril 2025. Tenemos este artículo, es una edición especial para la temporada de la conmemoración, que por cierto estamos ya a poco más de una semana de tener la conmemoración por todo el mundo, y este artículo nos va a ayudar a preparar nuestro corazón y mente para la reunión más importante del año. El tema número 5. ¿Cómo nos beneficia el amor de Jehová? Texto temático. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. 1 Timoteo 1:15. Vamos a ver entonces puntos importantes sobre el rescate y cómo demostrar nuestro agradecimiento. Y una pregunta que podemos meditar es en cuanto al servicio que nosotros damos. ¿Se ha preguntado cuál es el propósito de predicar? ¿Cuál es el propósito de ir a Betel, de ser misionero, de ser superintendente de circuito, de ir a la construcción, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué piensa? ¿Cree que es porque así vamos a obtener la vida eterna? ¿Qué diría si le dijera que no tiene que ver una cosa con la otra? Y este estudio lo confirma. En otras palabras, no es que nosotros vamos a negociar con Dios y decir, ¿sabes qué? Dios, yo ya dediqué mi vida, fui misionero 50 años en las Islas Malvinas, y ahora que ya envejecí, ya estoy para morir, estoy esperando mi vida eterna, porque ya di mi servicio toda mi vida, así que lo justo es que me toque la vida eterna. Veremos que en realidad no funciona de esa forma. No es un trueque o un intercambio. Y entonces, ¿cómo funciona? De eso se trata el estudio. ¿Cómo podemos hacer feliz a Jehová? Es la pregunta 1. Bueno, cuando le demostramos que estamos agradecidos por el valioso regalo del rescate y por el amor que nos mostró. En otras palabras, las obras que realizamos no son para ganar la salvación, sino más bien una forma de agradecimiento. Número 2. ¿Qué veremos en este artículo? Hablaremos de cómo nos beneficia el rescate ahora y cómo nos puede beneficiar en el futuro. También veremos cómo podemos demostrar que estamos agradecidos por el rescate, especialmente en esta temporada de la conmemoración. Hablemos de algunos beneficios que recibimos ahora. Párrafo 3. ¿Cuál es una manera en la que nos beneficiamos ahora del rescate? Respuesta. Jehová nos da el perdón de los pecados. Y es algo que Él desea hacer, no porque esté obligado. Tan es así que el rey David expresó en el Salmo 86:5 que Jehová es bueno y está listo para perdonar. Pero ¿por qué podía decir él esto si el rescate no había sido pagado en tiempos del rey David? Bueno, porque para Dios, desde el momento en que él dio la sentencia en Génesis 3:15, fue como si esto ya hubiera sido realizado, pagado. Algo así como alguien que da un cheque, pero sabe que ese cheque tiene fondos. Así que la palabra de Dios fue, por así decirlo, suficiente para respaldar, en este caso, el perdón de los pecados. Y la confirmación de que todo estaba en orden, que se cumpliría y que se cumple sin falta, fue el pago del rescate. ¿Para quiénes dio el rescate? Es la pregunta del párrafo 4. Bueno, aquí no vamos a pensar que el rescate es solo para los que se han desgastado, es nada más para los más importantes, los que tienen los mayores privilegios, o como alguien podría interpretar, es nada más para los que participan de los emblemas, un grupito relativamente pequeñito. En realidad no es así. En realidad, dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo como rescate, y esto no es para un grupito exclusivo o para miembros de un determinado color de piel, color caucásico,
o de un determinado privilegio. Claro que no. Pablo dijo que por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy. Así que eso es algo importante, no porque seamos los únicos, no porque seamos los mejores, sino porque Él nos ama. No merecíamos el rescate, pero Él nos ama tanto que estuvo dispuesto a darlo. Pero respondiendo en sí la pregunta, no es para personas perfectas, sino para personas imperfectas. ¿Quiere decir todo el mundo? Aclaramos esto. Todo el mundo está invitado a beneficiarse de ello, pero esto de beneficiarse incluye arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y sabemos que muchas personas no están interesadas en abandonar su estilo de vida. Más bien ellos quieren que Dios se adapte a ellos y no ellos acoplarse a lo que Dios dice que está mal. Así que para personas imperfectas, para personas que están en esa enfermedad, dice Lucas 5:32, y eso nos alegra y nos anima bastante. ¿Por qué nadie puede afirmar que merece la misericordia de Jehová? Y este es un punto que era lo que decíamos al principio. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué alguien sirve en Betel? ¿Por qué alguien es viajante? ¿Por qué alguien se desvive en la construcción? ¿Es porque así va a recibir la vida eterna? Mire, algunos podrían interpretarlo así. Pero note qué dice el párrafo, y para algunos esto puede sonar contradictorio, pero esa es la realidad de entender lo que dicen los textos bíblicos. Por muchos años que llevemos sirviendo a Jehová, nunca deberíamos pensar que nos hemos ganado la salvación, el rescate o la misericordia por obras. Él valora las cosas que hacemos, pero Él no nos dio a su Hijo como pago por los servicios prestados, sino como un regalo. Esto es muy interesante, pues alguien podría pensar que se va a salvar porque fue a predicar hasta la última montaña del Himalaya, lo cual es algo admirable, no nos estamos burlando de ello, pero estamos viendo que no es un trueque, no es un pago de servicios, que porque alguien toda su vida fue precursor, porque alguien toda su vida estuvo en Betel, toda su vida fue viajante, toda su vida estuvo en la construcción, entonces ahora merece la vida eterna. Hermanos, eso sería como pagar la salvación con obras, y como dice Gálatas 2:21, estaríamos menospreciando el rescate de Cristo. ¿Por qué? Porque estaríamos dando a entender que si no hacemos estas obras, no nos vamos a salvar, pero si las hacemos, merecemos la salvación. No por lo que Cristo hizo, sino por nuestras propias obras. Eso es antibíblico. Eso, la misma Biblia dice que este regalo de la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por bondad inmerecida. Espere un momento, ¿dónde dice eso la Biblia? Eso no lo aprendí en mi curso bíblico. Está en Efesios 2, 9 y 10. Y repito, estos son temas que no hablamos con mucha frecuencia, que no se tratan de forma recurrente. Y de hecho, algunos hermanos todavía creen que sí, que salimos a predicar y que lo que hacemos, los sacrificios, es para obtener la salvación. Pero estamos viendo que no funciona de esa forma. Más bien, las obras que realizamos son una forma de demostrar nuestro agradecimiento por el rescate. Pero no es que las pongamos en una balanza y le digamos a Dios, oye Dios, yo merezco mi salvación, merezco la vida eterna, ya prediqué, ya ayudé, así que quiero lo que me corresponde. ¿Qué cree? Nos va a decir que no nos corresponde nada, porque no, por nuestras propias obras nunca podríamos pagar el valor del rescate. Así de simple, nunca. Es tan alto que ni todo el oro del mundo alcanzaría para pagar tal rescate. Vamos ahora al 6. ¿Por qué se esforzó Pablo en su servicio a Jehová? Porque él quería demostrar que estaba agradecido por la bondad inmerecida de Dios. Esa es una de las respuestas. La otra respuesta es que él tuvo un encuentro personal con el Cristo, con el Mesías Jesucristo resucitado, y Pablo se dio cuenta que todo era verdad y que él había pasado años de su vida equivocado,
dando coces contra los aguijones, que donde él había insistido que era, que si ahí no era, las tradiciones rabínicas y judaicas, que sí tenían, por así decirlo, la expectativa de la llegada de un Mesías, pero que no se atrevía a reconocer que Cristo es el Mesías prometido. Y fue esta conversación, este encuentro camino a Damasco con el Mesías, que le quitó la venda de los ojos. Y entonces, no solo le quitó la venda, sino que Jesús lo comisionó directamente en persona para que fuera apóstol a las naciones. Y Pablo accedió, Pablo obedeció. No fue la única vez que Jesús se le apareció. Posteriormente Jesús se le manifestó para darle ánimo, como vimos en el estudio del libro de esta semana. Entonces, en nuestro caso, pues, dice la Biblia que no lo hemos visto, pero creemos en Él, andamos por fe, no por vista. Entonces, es algo importante. Pero dice aquí, servimos a Jehová, no porque querramos ganarnos su misericordia, sino porque queremos demostrarle que estamos agradecidos por ella. En otras palabras, y aquí se cumple lo que Jesús dijo, que los que lleguen de último entrarán, y los primeros también entrarán, pero algunos tal vez se van a sentir molestos, que van a pensar que esto no es justo. Recuerda esa parábola cuando él dijo que el amo contrató trabajadores para la viña y hubo quienes desde temprano ya estaban trabajando y hubo otros que llegaron a un par de horas de terminar el día de trabajo. Y el amo, al momento de dar el pago, le dice a los trabajadores, aquí está su pago por un día. Y le dice a los que llegaron tarde, aquí está su pago por un día. Y entonces reclaman los que llegaron temprano y decir, nosotros venimos antes que ellos. ¿Cómo es posible que les pagues igual? Si ellos solo trabajaron un par de horas, nosotros merecemos más que ellos. ¿Y qué les dijo él? Bueno, soy libre de hacer lo que yo quiera, aquí está lo tuyo, tómalo y vete. Y soy libre de darles a estos lo que yo quiera. Fin de la historia. Esa es una parábola, pero si usted lo analiza por un momento, podría ser que alguien piense así. Alguien que diga, yo dediqué mi vida de servicio a la organización 50 años, 60 años, 70 años, ¿y cómo es posible que alguien que con unos pocos meses de estar estudiando y de haberse bautizado, vaya a recibir el mismo regalo que yo? Y eso es el mensaje de esa historia que Jesucristo contó. No es por obras, sino por misericordia. Él da el pago que quiere a quien Él decide darlo. ¿Es eso injusto? Algunos podrían pensar que sí, pero en realidad no. Estamos haciendo, sea que estamos empezando recientemente o ya llevamos muchas décadas, estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho. Trabajar. Bueno, quizás no hemos pensado con mucha minuciosidad en ese punto, pero es algo interesante que se menciona en las Escrituras. ¿Cuál es otra manera en la que nos beneficiamos ahora del rescate? Podemos tener una relación personal con Jehová mediante su Hijo, el Cristo. Eso es algo muy importante de entender y de apreciar. El mediador o abogado, como dice la expresión en griego, entre Dios y los hombres, es Cristo. No como enseñan algunas religiones de la cristiandad. Por ejemplo, en la Iglesia romana enseñan que es la madre de Jesús, María, la única intercesora. Por supuesto que respetamos a María, pero ya ellos ponen cosas que no están directamente en la Biblia. Otras religiones enseñan que, primero que nada, está el profeta y fundador de su religión, como los mormones. Y si usted no reconoce al profeta de Dios, que es el fundador de la religión de ellos, usted no se puede salvar. Ellos igualan a este ser humano, José Smith, al nivel de Cristo. Prácticamente, si usted no lo acepta a él,
Es como si está rechazando a Cristo, porque Cristo lo usó a él. Entonces usted tiene que reconocerlo a él como profeta, como fundador. Hermanos, esa es una herejía, una enseñanza completamente antibíblica. Y así es el mismo patrón que siguen otras religiones por todo el mundo. Pero la Biblia es muy clara. El único camino, verdad y vida es Cristo, y nadie llega al Padre si no es por Él, sin otros intermediarios humanos. El problema es cuando estos seres humanos quieren sentarse en el lugar de Cristo y dar a entender que sin ellos, sin estos seres humanos pecadores, mentirosos e imperfectos, usted no se puede salvar. Eso es antibíblico y lo puede entender sin temor a equivocarse porque el mismo Jesucristo lo enseñó de esa forma. Así que es algo que nos da mucha paz y mucha tranquilidad, que si está usted con deuda ante alguien, no es ante otra persona imperfecta, es ante Dios y su Hijo. Ante ellos estamos en deuda, no como lo pintan algunas religiones a nuestro alrededor. Número 8. ¿Por qué debemos estarle agradecidos a Jehová por el privilegio de la oración? Porque Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que lo hace de manera personal. Imagínese, si a veces alguien quiere hablar con el superintendente de circuito, estoy poniendo un ejemplo, puede ser un poco inaccesible por todo el trabajo y las responsabilidades que él tiene que atender. Ahora imaginemos un poco más arriba, que quisiéramos hablar con un hermano de Betel, eso sería ya casi imposible porque no tenemos las líneas de contacto. Y aunque las tuviéramos, a lo mejor nos dirían que ellos no están para atendernos, que para eso están los ancianos locales. Ahora imagínese con alguien de la sede mundial, eso sería ya casi imposible o inaccesible. Pero ¿qué hay de Jehová? Él, quien es el ser superior, Él está dispuesto a escucharnos. Él está dispuesto a atendernos a toda hora, todos los días. Con Él no hay que hacer cita, no hay que llenar un formulario, no hay que pedir audiencia, por así decirlo. Él nos escucha. Y eso es algo que agradecemos y apreciamos. Nos calma, nos da paz interior y nos ayuda a fortalecer nuestra amistad con Él, nuestra relación personal con Él. Así que es algo que agradecemos y apreciamos. Jesucristo oraba muy a menudo cuando estuvo en la tierra. Si Jesucristo, siendo quien era, oraba a menudo, con cuánta más razón nosotros. Por eso Él dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Y hay otro similar donde Él dice, y nadie llega al Hijo si no es por el Padre. En ningún momento Jesús les dijo, nadie llega al Padre si no es por María, mi mamá. O nadie llega al Hijo si no es por María, mi madre. Él nunca dijo eso, sino nada más entre Él y el Padre. Por supuesto, Él respetaba a María y nosotros también, pero cada cosa, cada quien en su debido lugar y posición. 9. ¿Cómo se beneficiarán del rescate en el futuro los siervos fieles de Jehová? Habrá una resurrección para vida eterna. Ese es un punto interesante. Entonces muchos van a ser resucitados para recibir la vida eterna. Sabemos que habrá un milenio. Sabremos que habrá un juicio durante ese milenio, al final del milenio. Así que muchos también van a resucitar, no precisamente para la vida eterna, al menos sí para los 1000 años, pero no para después de los 1000 años. ¿Por qué? Porque se van a rebelar, van a ser desobedientes. Y entonces cada quien demostrará quién realmente es. Entonces, ahí vemos un punto y por supuesto que la vida eterna es la perspectiva que se beneficiará a la humanidad gracias al rescate, la vida para siempre, unos en el cielo y otros en la tierra. Resulta tan increíble que nos puede ser difícil de imaginar cómo va a ser eso. No va a ser con este cuerpo como hoy, lleno de enfermedades, lleno de achaques,
con esta mentalidad imperfecta, tan limitada, sino va a ser en algo superior. 10. ¿Qué esperan con ganas los ungidos y las otras ovejas? Bueno, los ungidos no solo esperan ir al cielo con Jesús y andar en la ciudad de oro y todo bonito. En primer lugar, los ungidos esperan el sellado final. Sí, para los que no lo saben, el libro de Apocalipsis, si usted lo lee, se va a dar cuenta que hay dos sellados. Hay un sellado inicial y hay un sellado final. No es nada más de tomar de los emblemas y pensar es porque es ungido. En realidad, es nada más alguien que está participando de los emblemas. Pero si es o no es de los 144,000, eso es algo que solo el tiempo lo dirá. Ahora imagínese la sorpresa que muchos se van a llevar, incluso en la cristiandad, porque en la cristiandad también enseñan que ellos son de los 144,000 y como que cada grupo tiene su propia interpretación y su propia forma de entender este asunto, pero lo cierto, hermanos, es que la Biblia habla de 144,000 que estarán de pie en el monte Sión con el Cordero, serán reunidos con él como primicias para Dios de entre la humanidad, y eso es un hecho, esa es una profecía que se cumplirá. Los verdaderos ungidos esperan con ansias que llegue ese momento, y cuando llegue, no habrá ninguna duda de quiénes son los verdaderos 144,000, ni uno más, ni uno menos. En el caso de las otras ovejas que anhelan estar en el nuevo mundo, pues también anhelan el fin de la maldad, el fin del sufrimiento. El planeta Tierra está agonizando. El agua también está sufriendo, los elementos han sido alterados, la tierra física, el agua, qué decir de los animalitos indefensos que sufren a diario, la misma maldad y codicia del hombre. Podría decirse que el ser humano en general ha sido como el cáncer de este planeta. Bueno, pronto vendrá la cura definitiva. ¿Tiene usted la esperanza celestial? ¿Tiene usted la esperanza terrenal? No debemos pensar que uno es de primera categoría y el otro de segunda categoría. Ambos son regalos inmerecidos del Eterno. 11 y 12. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones del paraíso que anhelamos? Bueno, hemos mencionado algunas: el fin de las enfermedades, el fin de la muerte, el ver a nuestros seres queridos que han muerto, que sería la resurrección, el fin del sufrimiento de los niños inocentes, el fin del sufrimiento del planeta físico. ¿Cuántas personas talan los árboles inmoderadamente? ¿Cuántas personas hacen sufrir a la creación animal de una forma inhumana, de una forma impensable e insensible? Sin duda anhelamos estas bendiciones en el futuro nuevo mundo. Esto es algo que escapa de nuestro control, es algo que nosotros por nuestros propios medios no podríamos alcanzar. Hay personas que han intentado salvar el mundo, arreglar las cosas, y el mismo sistema lo que hace es eliminarlos, porque este mismo sistema se sostiene en el sufrimiento de los demás. Aquí también sigue resaltando las bendiciones como recibir a los resucitados. Nosotros pensamos que nosotros vamos a pasar al nuevo mundo como estamos hoy, pero si nosotros muriéramos mañana o la semana que viene, nosotros no vamos a pasar tal como así, sino más bien a nosotros nos van a recibir los que hayan pasado al nuevo mundo. Pero no se preocupe, no piense en eso como tal. Simplemente tenemos fe en que habrá una resurrección, y eso es lo importante. ¿Y qué hay de los que se queden y si van a pasar? Bueno, no es que van a pasar como subirse a un tren y se bajan de un tren y ya llegaron. Van a pasar lo indecible, una persecución de las peores de la historia humana, una de las grandes tribulaciones espantosas y terribles. Así que
Podríamos decir que en el caso de los que mueren fieles están en mejor posición que los que van a atravesar lo que viene sobre este sistema. Bueno, otra bendición también va a ser adorar a Jehová sin barreras. ¿Cómo así sin barreras? El pecado nos separa de Dios. Pero en el nuevo mundo ya no tendremos pecado como tal. Tendremos una espiritualidad perfecta, en perfecta armonía con el Creador y con la familia espiritual. Y eso será algo maravilloso que apenas alcanzamos a visualizar. Vamos entonces a ver cómo demostrar que estamos agradecidos. 13. ¿Cómo podemos demostrar que estamos agradecidos por el amor de Jehová? Haciendo que servirle sea lo más importante en nuestra vida. Mire, servirle a Dios es adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es muy importante. No es por un privilegio. Alguien podría pensar, sí, es que le servimos a Dios cuando estamos en Betel, cuando somos precursores, cuando somos viajantes, cuando somos misioneros, cuando somos siervos de construcción. Y poco a poco vamos escalando a más y más, creyendo que nunca es suficiente. Hermanos, esas son facetas de servicio, pero lo más importante es servirle a Dios en espíritu y en verdad, en integridad de corazón, en santidad. Así solo veamos o pensemos que somos simples publicadores, pero estamos viviendo en integridad, obedeciendo sus mandamientos. Eso es lo más importante. Algunos no lo ven así, pero cuando termina su asignación o les dan las gracias, entonces se dan cuenta que en realidad lo más importante es servirle a Dios, como dijo Jesús, en espíritu y en verdad. Entonces, esto implica más que solo asistir al salón del reino y salir a predicar y repartir revistas. ¿Por qué? Porque alguien podría hacer estas obras, dice la organización, pero si en secreto vive en pecado oculto, en adulterio, en fornicación, en borrachera, en maldad oculta, pero al mismo tiempo se congrega y sale a predicar, en realidad esa persona no está haciendo nada, dice la organización. Se está autoengañando a sí misma. Entonces, en vez de eso, la Biblia nos dice, adoremos en espíritu y en verdad, en una comunión personal con el Padre a través de su Hijo. Muy importante, viviendo en santidad, en integridad, haciendo el bien a quienes podamos según lo que tengamos, según nuestras circunstancias. 14. ¿Cómo podemos demostrar que tenemos fe en las instrucciones de Jehová? Siguiéndolas, siguiendo los principios bíblicos que Él nos da, sus mandamientos. Entonces aquí se menciona algunos como estudiar y trabajar. Debemos tener en cuenta lo que Jehová quiere que hagamos. Ahora bien, algunos hermanos parece que tienen otra interpretación. Algunos hermanos son de la idea que no hay que estudiar y que no hay que trabajar. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Solo hay que predicar. Hermanos, eso es hasta antibíblico. ¿Por qué? Porque claramente en la organización no existen programas de pagarle a alguien para que predique. No como una carrera espiritual. Entonces, hermanos, debemos recordar, dice la Biblia, el que no trabaja, que tampoco coma. Jehová quiere que seamos personas preparadas, no iletradas o analfabetas, o por ejemplo, que desconozcamos cómo funcionan las cosas. De hecho, la organización promueve el alfabetismo, eso lo vimos en el último informe, promueve que se enseñe a leer y a escribir a las demás personas. Entonces, sí debemos tomar en cuenta que en los lugares de estudio y en los lugares de trabajo vamos a nadar entre tiburones. Vamos a nadar en un mar con tiburones donde vamos a encontrar tentaciones, vamos a encontrar presiones para hacer lo que a Jehová no le agrada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Llevar una doble vida? Es ahí donde debemos recordar seguir las instrucciones, los mandamientos que Jehová nos da. Entonces, ahí está, esas son las obras.
Vamos ahora al 15. ¿Cómo podemos demostrar agradecimiento durante la época de la conmemoración? Aprovechándola al máximo, invitando a tantos como sea posible a asistir, a acompañarnos. Podemos hacer el precursorado auxiliar de 15 horas. Y si no está en nuestra posibilidad en estos momentos hacer el precursorado, hagamos todo lo que podamos, todo lo que esté a nuestro alcance dentro de lo humanamente posible. Muy importante. Evitemos compararnos con otros, pensar que otros son mejores porque sí lo hacen y nosotros no tanto porque no lo hacemos y que no merecemos estar. No pensemos así. Jehová no quiere que pensemos así. Vamos entonces a ver aquí que los ancianos tienen una importante tarea y es invitar a los inactivos. Quizás los ancianos estén corriendo porque hay que retocar el salón del reino, hay que dejarlo como un palacio que esté lo más nítido posible. Eso está bien, pero recuerde, lo más importante es las almas, las personas que asistan, porque el edificio no sirve de nada si está vacío. Y no es que los hermanos se deben al salón del reino o al edificio, más bien el salón se hizo para los hermanos. Eso es importante de entender, quizás no lo meditamos, y si no hubiera salón del reino, realmente podríamos decir que hasta debajo de un árbol, a la intemperie, podríamos tener la conmemoración, aunque no hubiera un salón del reino o un edificio como tal, porque no es que los hermanos se deben al edificio, sino el edificio se debe a los hermanos. Así que es algo importante de reflexionar. Algo más que aquí menciona es saludarnos. Saludarnos unos a otros y que saludemos a los que asistan, que se sientan bienvenidos. Esto parece algo muy sencillo, pero hay quienes solo entran y no saludan. Solo quizás a uno que otro muy allegado, pero ignoran a los demás. Quizás alguien es muy tímido y le da pena saludar a todos, y claro, entendemos que hay lugares donde estamos hablando de 200 personas que asisten, 300 personas, 400 personas. Imagínese a qué horas va a saludar a todo el mundo, pero hacer que todos se sientan bienvenidos, estar felices, amigables, sonrientes, y eso es importante. 16. ¿Por qué debemos pensar en aumentar nuestro servicio en la conmemoración? Bueno, dice el párrafo, es una excelente manera de demostrar nuestro agradecimiento por lo que Jehová y Jesús han hecho. Podemos esforzarnos por estar en paz o hacer las paces. Si hemos ofendido a alguien, hacer las paces, muy importante. Y bueno, allí está un punto importante también, realizar la lectura bíblica para la semana de la conmemoración en el folleto del texto diario. Hay una adoración matutina para ese día, hacer lo posible por verla. 17. ¿Qué hace que Jehová esté contento con nosotros? Como he dicho, todos tenemos circunstancias diferentes, pero Jehová no está viendo como quién hizo más horas, quién lleva más tiempo predicando, quién llevó más personas a la conmemoración. A Jehová no le gusta que nos comparemos con lo que hacen los demás. Él se fija en nuestro corazón. Él se fija en qué tan agradecidos estamos ahora por el regalo del rescate. Muchas personas vieron a Jesús, y cuando lo vieron, solo lo menospreciaron. Pero hubo algunos, pocos, y la Biblia da registro de ello, que cuando lo vieron, cayeron a sus pies, le besaron los pies, lloraron en sus pies, y no es para menos. Me atrevo a decir que algunos de los que estamos hoy en este estudio haríamos lo mismo si tuviéramos a Jesucristo frente a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay palabras, no hay forma de agradecerle a plenitud todo lo que Él hizo y hace por nosotros. Y claro, entendemos que no faltarán los que critiquen, como pasó cuando vieron a la mujer llorando en sus pies,
de Jesús, y hubo quienes dijeron, si este hombre supiera quién es ella, no dejaría que ella lo tocara. Bueno, lo mismo ocurre hoy. Hay personas que esto que acabo de mencionar les parece muy exagerado, les parece que no es para tanto, pero en realidad, si le ponemos la atención debida, nos daremos cuenta que es por bondad inmerecida. Último párrafo, ¿por qué estamos muy agradecidos a Jehová y a Jesús? Porque gracias al rescate podemos recibir el perdón de los pecados, una relación personal con Jehová y también hasta con su Hijo, y podemos tener la esperanza de vivir eternamente. Claro, no es que estemos aquí porque queremos la vida eterna, sino porque amamos a Jehová, amamos a Jesús y les agradecemos lo que ellos han hecho por nosotros. Así que es importante que sigamos agradeciendo y no dando por sentado. Gracias por habernos acompañado en este estudio, en esta consideración. Les enviamos un cordial saludo, un gran abrazo a la distancia, bendiciones y esperamos vernos en una próxima oportunidad.